Ella está peleando y para entender el sentido de esta pelea por su honra y por su honor, le doy la bienvenida esta tarde a el abogado. Usted seguramente lo recuerda porque también ha sido un político de primerísimo nivel en el país, Eduardo Andrade. Muy buenas tardes, Eduardo, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Qué gusto. Por favor, háblame de tú. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar en tu programa. Te he estado escuchando y creo que todo lo que has dicho señala efectivamente una situación de carácter político. Yo también lo planteé desde diciembre, la embestida política, por razones políticas, lo repito, que tienen que ver con esta afinidad ideológica que además es natural, es algo que mucha gente no entiende. En todo el mundo, por razones democráticas, el Ejecutivo, que normalmente en las democracias occidentales es quien propone a quienes van a formar parte de un órgano como un tribunal constitucional, escoge personas que van de acuerdo con una línea ideológica que además fue avalada por el electorado al momento en que eligió a ese Ejecutivo. El legislativo, que normalmente también es el que avala, el que decide, el que aprueba la propuesta, tiene una cierta configuración ideológica que normalmente, repito, en circunstancias como la que existe en este momento en el país, hay una mayoría, y en los sistemas parlamentarios, por definición, hay una mayoría que apoya al Ejecutivo. De modo que lo democráticamente viable siempre es que haya un consenso de tipo ideológico entre la persona que es propuesta para ocupar un lugar en el Tribunal Constitucional y quien hace esa propuesta, que en este caso es el Ejecutivo. En Estados Unidos eso se entiende perfectamente. Un presidente republicano que es conservador busca un juzgador con esa misma tendencia, y luego un presidente demócrata que tiene una posición más liberal busca a un miembro de la Corte que sea liberal. De modo que eso tiene una lógica democrática, es normal. Y molesta, también eso lo he dicho y avalo lo que tú indicabas, molesta a grandes intereses económicos, corporativos, intereses financieros. Esto fue evidente en el caso de la ley eléctrica, cuando la ministra Esquivel hizo una impecable argumentación para explicar por qué la rectoría del Estado constitucionalmente establecida señalaba la posibilidad de apoyar una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, que no debe ser un actor más en un mercado competitivo. No, señor, es la empresa del Estado mexicano para el servicio que debe darse al pueblo a través de un mecanismo como el reparto de la distribución de la electricidad. Sí. Entonces, esta es la razón de fondo. Qué bueno que lo tocas, porque ese es el motivo por que estos grandes intereses que veían en la ministra además una enorme posibilidad de ocupar la presidencia, trataron de una manera aviesa, insidiosa, de afectar su honor, su prestigio, y le lanzaron toda una campaña en contra, y ella, con una gran dignidad, eso, fíjate que es algo que también es importante resaltarlo, porque es un valor en un juzgador de alto nivel, con entereza, con fuerza de carácter, dijo: no me voy a dejar, tengo el derecho para defenderme. Algunos dicen: ¿y por qué recurrió al amparo y a las posibilidades del Poder Judicial? Pues porque es lo normal, a lo que tenemos derecho todos los mexicanos y las mexicanas. Para eso está el sistema judicial. Ok, quien ocupa un lugar muy importante en la Corte no va a poder emplear los métodos legales previstos en la Constitución, en las normas, va a quedar exento de eso de ninguna manera, y ella así lo estimó. Y por eso yo, que la conozco hace más de 30 años y sé de su capacidad, sé de su trabajo, de su honestidad, por eso me involucré de manera tan intensa en combatir esto que ha sido una gran injusticia, y que afortunadamente ahora, por una decisión judicial, ha quedado resuelto, porque está resuelto. Dirá la universidad, bueno, a veces no me gusta decir la universidad, porque son
los funcionarios en este momento de la universidad, quienes en algunos casos, y yo quiero salvar al rector, quiero pensar, porque lo conozco, que de buena fe se dejó involucrar y de pasada a la propia institución en un intento de desprestigiar políticamente a una ministra, que eso no le corresponde a una casa de estudios, y menos pretender invadir los territorios del Poder Judicial, que es el único que puede determinar quién es autor de una obra que está en disputa con motivo de la aplicación de la Ley de Derechos de Autor. Así es que ahora hay una decisión definitiva, la universidad debe acatarla, no es algo ajeno a la universidad, una sentencia firme, definitiva, inatacable, que es cosa juzgada, esa tiene que ser respetada por todos. Y en este caso algo más, la sentencia ordena que se inscriba en el registro público del derecho de autor la legítima autoría de Yasmín Esquivel Moza, estudiante en aquel tiempo, hoy ministra de la Corte por sus méritos, que se inscriba en el registro público. El registro público opera para todos. La universidad no está ajena, no está exenta de respetar los registros públicos. La autonomía no da para tanto. Imagínate que de pronto dijera una monstruosidad la universidad como que no va a atender el registro público de la propiedad, que porque es autónomo. Los registros públicos operan para todos, ¿no? Sí es. Pensé que ibas a decir algo, perdón. Hay una